último minuto en Noticias RCN. Noticias de última hora. Estos son los 4 artículos más leídos recientemente por los colombianos frente a la pandemia que está atravesando el país. Veamos cuál es cada uno de ellos. Noticia en Noticias RCN. La primera es relacionada con los casos vistos en La Guajira y cómo esta comunidad enfrenta la pandemia. Noticia desarrollada en la página principal de Caracol Radio el día 20 de abril de 2020. Más de 52.000 familias de indígenas wayú están viviendo un drama. Están sobreviviendo entre el hambre, la sequía y el miedo al coronavirus. Piden a las autoridades acompañamiento que no solo se limita a la entrega de un mercado. En cada familia puede haber hasta 5 niños, la mayoría con alto grado de desnutrición. Y el coronavirus llegó al departamento en medio de una sequía, que se ha extendido por 2 años, obligando a estas personas a recorrer hasta 7 kilómetros para abastecerse de agua. Esta travesía por conseguir agua para abastecerse por algunos días lo realizan a pesar de la cuarentena y el miedo de contagiarse de este virus. Ahora la preocupación aumentó, porque 2 menores de edad murieron, al parecer, por un cuadro viral o desnutrición. Esta es una información exclusiva en Noticias. La segunda noticia hace referencia al uso del trapo rojo en tiempos de coronavirus. Noticia desarrollada en BBC Noticias América Latina y F Salud el día 20 de abril del presente año. En muchas ventanas de las casas hay colgados trapos rojos que indican que en esa vivienda hay gente que necesita comida urgente y no tiene cómo conseguirla por la cuarentena, por lo que apelan a la buena voluntad de los demás. Ese fenómeno es más visible en calles mayoritariamente sin asfalto, donde casi todas las casas tienen un trapo rojo colgando porque quienes las habitan no tienen medios para abastecerse durante la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo. Se explica también que la mayoría de habitantes de esta barriada viven del trabajo diario, del rebusque, de ser vendedores ambulantes y también hay mujeres que trabajan haciendo el aseo en empresas o viviendas de Bogotá, por lo que por el aislamiento no pueden salir a hacerles trabajos con los que se rebuscan diariamente. Se afirma también que podría morir más gente de hambre que del propio coronavirus. El uso del trapo rojo ha permitido que no hayan aglomeraciones, sino que la gente esté tranquila en su casa, esperando a que lleguen con mercados. Los mercados, que duran en promedio una semana, han sido donados por empresarios de diversos sectores, comerciantes del mercado mayorista de Corabastos, por autoridades e incluso por artistas como el cantante Fonseca. Avance en Noticias RCN. Y es que junto al coronavirus, las malas noticias no paran. Si bien, en febrero del presente año, Colombia tenía una cruda cifra de desempleo del 12.2%. Con la llegada de esta pandemia, esta cifra fue en ascenso a pasos agigantados. No se tiene cifra exacta, pero si es colombiano, lo puedes evidenciar con tu familia, tus vecinos, con la ausencia del vendedor ambulante que te topaba día a día, entre otros. Este virus tomó por sorpresa a ricos y pobres, dando consecuencias notables a todos los sectores del país, y asimismo, como todo, golpea al más débil. La revista Semana apodó la mutación del coronavirus junto al desempleo como un monstruo de 1000 cabezas. Y es en este artículo donde describe cuáles lugares de desempleo han sido los más atormentados. Vendedores ambulantes, los hoteles, parques de diversiones, restaurantes, almacenes de ropa, cine, son sitios de trabajo con mayor despedida de empleados, que se han dado en los últimos 2 meses. O en situaciones no tan consoladoras, se ha enviado a los empleados a vacaciones obligatorias no remuneradas, dejando sin sueldo para arriendo, mercado, servicios a gran número de familias, teniendo en cuenta que es en estos... Última hora. Noticia de la que hablaremos es tomada del periódico El Tiempo y es acerca de la situación de los migrantes venezolanos a raíz de la llegada del COVID-19. Sucede que en los últimos días miles de venezolanos han decidido retornar a su país, puesto que no tienen trabajo ni vivienda aquí en Colombia, es decir, no tienen la manera de sobrevivir durante la pandemia y mucho menos de enviarle dinero a sus familiares en Venezuela. Por eso han decidido retornar a Venezuela a pasar la pandemia junto a sus familias, ya que Nicolás Maduro a su vez les promete una vida más tranquila, comodidades, comida. No obstante, esto puede ser un poco falso, ya que en Venezuela no se están tomando las medidas necesarias para la prevención de COVID-19. Pero aún así, pues los venezolanos prefieren estar allá en su tierra con su familia. Por otro lado, muchos de los venezolanos que habían regresado a Venezuela tuvieron que retornar de nuevo a Colombia, puesto que fueron amenazados en Venezuela. Esto sucedió en Boca de Grita, Venezuela, por medio de un audio en el que se le pedía a los habitantes que salieran del pueblo porque iban a hacer una arremetida y no respondían por civiles que murieran. La amenaza fue hecha por subversivos que se encuentran en constante enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana.
Por su parte, la alcaldía de Puerto Santander habilitó un coliseo como albergue provisional para atender a más de 100 personas, siguiendo lógicamente los protocolos sanitarios para evitar más contagios de... Hemos preguntado a algunos ciudadanos de diferentes zonas del país cuáles creen que son las estrategias que puede adaptar el gobierno nacional o departamental para satisfacer las necesidades de aquellas personas y cómo relacionan estas situaciones con la condición de la mujer en Colombia. Y esto fue lo que respondieron. La mujer en La Guajira es súper importante para ellos, ya que ellas son las que brindan los descendientes y los herederos de la familia para enseñar sus costumbres y su cultura. Es por eso que esas familias son tan grandes, pero con tan pocos recursos. Pienso que frente a estas problemáticas, el gobierno debe dejar a un lado la corrupción y destinar el dinero necesario para esas zonas. Hacer un esfuerzo administrativo y financiero y crear proyectos en pro de las necesidades de los habitantes. También tener en cuenta sus derechos y brindar una vida digna, salud, una alimentación balanceada para disminuir los casos de desnutrición y brindar agua potable, que es el recurso más importante y sobre todo en medio de esta pandemia donde el aseo corporal y el lavado de las manos es tan importante. Así que deben fijar su mirada en esa zona que mientras unos mueren de hambre, otros mueren por el virus y tal vez otros por las dos cosas. El uso del trapo rojo ha tenido un impacto positivo tratando de resolver el problema de suministro de alimento a la población vulnerable. Por su parte, el gobierno implementó 3 diferentes estrategias. La primera es el pago de subsidios a 1.700.000 personas beneficiarias del programa Colombia Mayor. La segunda consiste en la donación de dinero con el numeral Bogotá Solidaria en Casa, que entregará un ingreso mínimo a las familias más pobres durante el aislamiento. Y la tercera y última, la Donatón. Relacionándola asimismo con la condición de la mujer en Colombia, podemos hablar lo difícil que esto ha sido, por ejemplo, para las empleadas domésticas, trabajadoras independientes como ambulantes y demás funciones que éstas desempeñan, porque dependen económicamente de sus ventas o sus trabajos para el sostenimiento de su hogar, resaltando también el aumento de la violencia de género y la violencia sexual que han sufrido muchas mujeres. De tal manera, concluimos que la pandemia ha afectado la condición de la mujer en todos los ámbitos en que se desenvuelve. Tanto la empleadora como la empleada se ha visto afectada, de modo que esto ha provocado el aumento de índice de desempleo, la informalidad, los créditos, etc. Mi opinión frente a la decisión que el Estado colombiano ha tomado de retomar labores en la industria de la manufactura tiene 2 caras de la moneda. La primera, una muy positiva, pues cientos de colombianos podrán retomar labores para volver a generar ingresos y así suplir sus necesidades básicas. Y la segunda es el riesgo que se corre por ello, ya que si estas empresas no manejan de manera positiva la salubridad de su empresa, esto podrá llevar a un punto álgido la cantidad de contagiados con COVID-19 en el país. Como consecuencia por ello, tenemos que volver a tomar la cuarentena desde el día 1. Es decir, que la cuarentena se podría extender hasta diciembre o principios del año siguiente. Hola, soy Valentina Blanco y hoy quisiera hablarles de la situación que están viviendo los migrantes venezolanos a raíz de la llegada del COVID-19. Para nadie es un secreto que muchos han perdido su trabajo y su hogar y este es el preciso momento que como ciudadanos nos solidaricemos y dejemos a un lado la indiferencia ante las problemáticas de los demás, que ayudemos en lo más mínimo o en lo que podamos a tratar de solucionar este problema, donar lo que podamos y entender que todos estamos pasando por la misma pandemia y que todos tenemos que tratar de salir adelante como una sola comunidad.